Hace 8 días meditamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero sabe, no solo restaura, no solo salva, la Biblia también hace una labor bien interesante, hermanos. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En segundo lugar, la Biblia es suficiente para transformar. Es decir, cuando una persona viene a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando usted vino a Cristo, nosotros éramos un manojo de problemas. Nosotros éramos un caos. De hecho, nosotros no venimos a Cristo porque estábamos bien. Los que están bien no quieren saber de Cristo, porque no, yo estoy bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no estábamos bien, nosotros éramos un caos. ¿Se imagina sacar a alguien del caos y dejarlo así? O sea, ya lo sacaste del caos y lo dejas ahí. Bueno, eso no es lo que hace la Biblia. La Biblia nos saca de nuestro caos, de nuestro pecado, y la misma Biblia comienza un proceso de transformación. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. El testimonio de Jehová es fiel. Es decir, la palabra del Señor es digna de toda confianza, permanece firme, no cambia. ¿Y saben por qué no cambia? Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia y su palabra no cambia. Es gracias a su palabra que tiene ese poder para transformar. ¿Se imagina que Dios cambiara? ¿Se imagina que mañana usted hace algo que desagrada a Dios y Dios cambiara de acuerdo a nuestra actitud? Hermanos, ya estaríamos consumidos. Seríamos los hombres y las mujeres más miserables de este mundo por creer a un Dios que cambia con nuestras actitudes, a un Dios en el cual, ¿verdad?, usando las frases de Santiago, donde hay sombra de variación. Es como cuando usted está sentado ahí a la sombra y de repente a los 10 minutos ya se tiene que mover porque la sombra se movió, ¿verdad? Esta es la idea. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él permanece firme, su palabra es fiel, es digna de confiar. Si Él prometió que cuando un pecador viene a Cristo, Él ha prometido perdón, el perdón es para siempre, hermanos. Él ha prometido salvar, transformar, Él ha prometido restaurar. Eso es fiel, eso permanece. Y es tan fiel que dice que hace sabio al sencillo. Es decir, podemos vivir nuestra vida siguiendo sus instrucciones y no seremos defraudados. Nadie que vive a la luz de la palabra ha sido defraudado. Cuando usted escucha a una persona decir: bueno, yo antes iba a la iglesia, pero la verdad es que a mí Dios me defraudó, ese no es un buen ejemplo de cristianismo. De hecho, yo le diría: dude de su cristianismo, dude de lo que supo de Dios, porque Dios y su palabra no fallan, son fieles. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 24 al 25: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y es ahí donde encontramos entonces las decepciones. Las decepciones vienen porque muchos solo las oyen y son fieles y no faltan el domingo y son fieles escuchando,
Pero el Señor Jesucristo dijo, el que las oye y las hace. Bueno, aquí viene entonces la gran distinción entre los que dicen ser defraudados por Dios y los que son dichosos. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca, y la roca es Cristo. Es la certeza de la palabra de Dios, esta certeza de que no cambia, puede hacer transformar a un hombre. ¿Sabe que la palabra sencillo en realidad en hebreo es alguien ingenuo? Otras traducciones lo traducen como alguien necio, hace sabio al necio. Otra traducción un poquito más interesante dice, hace sabio al tonto. Esta es la idea de la palabra. Alguien ingenuo, ¿verdad? Alguien que se lo llevan al baile así de sencillo, ¿verdad? Ese que cree todo, que no analiza porque no tiene filtros para analizar, que no sabe decir no porque no sabe, es fácil de engañar. Bueno, a ese hombre, ¿verdad?, ingenuo, que es fácil de moverlo de un lado a otro, la Biblia dice que es por la seguridad de la palabra del Señor que puede hacer a un hombre así, ingenuo, fácil de engañar, lo puede convertir en un hombre firme e íntegro. Por eso es que usted se encuentra cristianos con un testimonio de un pasado y dicen, sí, yo lo conocí, ese era así y ahora es así. Es por la firmeza de la palabra de Dios. Es que no cambia esa palabra. Salmo 119, 98 al 104 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces aquí viene el proceso para ser sabios. Si usted el día de hoy solo le dice, Señor, yo quiero ser sabio como el salmista, eso no va a pasar. Lo que el salmista dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahora, no quiere decir que carga su Biblia todo el tiempo y lo trae en el carro, ¿verdad?, en su cabecera y en la sala y ahí está la Biblia. No, lo que quiere decir es, cuando él dice, porque siempre están conmigo, es que los tiene presentes en todas las áreas de su vida. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, o sea, más que los ancianos, porque he guardado tus mandamientos. Ustedes saben que la sabiduría no viene con la edad, ¿verdad? Vejez no es sinónimo de sabiduría. Lo que está diciendo el salmista, yo soy más sabio que otros que ya llevan años en este mundo, que ya son ancianos, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, sabes que algo es malo y aunque lo quieres hacer, no lo haces porque sabes que atentas contra la palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Suficiente para transformar. En tercer lugar, la Biblia es suficiente para sustentar. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es decir, cuando dice que los mandamientos de Jehová son rectos, lo que está diciendo el salmista es que son conforme a. Los mandamientos son conforme a, es decir, que concuerdan exactamente con las reglas y principios eternos del bien y del mal. Son rectos porque quien los estableció es recto. En la palabra de Dios no hay trampas, no hay enredos, no hay como que léele bien porque quizás no es tan así. Algunos piensan que así debemos leer la Biblia, como que a ver, dúdale, porque puede ser que no sea tan así, ¿verdad?
No, en la palabra del Señor no hay trampas, no hay enredos, no hay falsedades en la palabra del Señor. Pero ojo, tampoco hay atajos. Y cuando digo que tampoco hay atajos es porque para que alguien que es restaurado por la palabra, alguien para que pueda ser transformado, necesita pasar tiempo con la palabra, necesita crecer. Y hay gente que no le gusta pasar tiempo con la palabra. No es como que si paso 20 años en la iglesia ya voy a ser, ¿verdad?, transformado. No, no hay procesos así. En la palabra del Señor no hay atajos. Por eso es que hay creyentes que llevan 20 años de creyentes. Y uno se pregunta, ¿cómo ha vivido estos últimos años ese creyente? Más bien, ¿cómo ha sobrevivido? Porque eso es, no es vivido, es cómo ha sobrevivido estos 20 años. Porque no hay atajos. Así que en la palabra de Dios no hay trampas, no hay enredos, no hay falsedades, pero tampoco hay atajos. Son rectos los mandamientos, es decir, concuerdan con los principios eternos del bien y el mal. Pero no solo son rectos por quien los estableció, la palabra misma es recta. ¿Y cuál es el resultado de vivir a la luz de esto? Dice que alegran el corazón. Y el resultado de vivir conforme a los preceptos divinos es una vida bienaventurada a pesar de las dificultades propias de esta vida, hermanos. Muchos piensan que si voy a la iglesia, entonces todos mis problemas van a desaparecer. ¿Quién hoy no tiene problemas? Así honestamente, no, yo gracias a Dios no tengo ni uno, ni una preocupación, ni un problema, nada. O sea, yo pienso que su glucosa está estable, ¿verdad? Su presión está bien, todo está bien. No, los creyentes somos partícipes de las dificultades de este mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que la palabra de Dios hace que esos momentos difíciles sean llevaderos. Nos sustenta. Y usted está seguro de que debe seguir avanzando a pesar de la adversidad. Eso es como cuando uno maneja en lluvia y neblina y de noche, ¿verdad? Qué rico ha de saber eso, ¿verdad? Pues usted no alcanza a ver más allá. Va con precaución, pero no se detiene. ¿No es cierto? Eso es lo que hace la palabra. Usted descansa, así como usted sabe, porque usted pone el GPS y aunque no ve nada, dice aquí viene una curva, porque lo dice el GPS. Y usted sigue avanzando, usted no se detiene, usted avanza, usted está seguro que ahí está la carretera. Y entonces, aunque va tenso, pero usted sigue avanzando. Eso es lo que hace la palabra del Señor. A pesar de las dificultades que hay, seguimos avanzando. Y no es que estamos esperando entonces los problemas. Ay, ojalá hoy me caiga un problema de eso. Bueno, no vivimos así los cristianos. Los cristianos confiamos en esto. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Mire que no dice aquí les tengo una hamaca, ¿verdad? Una mecedora. No, ¿sabe qué dice el Señor? Aquí les voy a poner mi yugo. ¿Estás cansado y estás hastiado de esta vida? Ven, te voy a poner mi yugo. Gracias, Señor, ¿verdad? Te voy a poner mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué hace el yugo? Da dirección. Eso es lo que hace el yugo. ¿Sabe por qué viene el hastío y el cansancio? Por salirse de los mandamientos rectos del Señor. Llevad mi yugo significa dar dirección. Salmo 119, 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Sabe qué está diciendo el salmista?
a pesar de todo lo que tenía, siendo el rey, ¿verdad? Muchos atribuyen el Salmo 119 a David. Y si es así, cuando él dice, yo he disfrutado más tu palabra que la riqueza, no estamos hablando de 100,000 pesos en una cuenta, hermanos. Estamos hablando de poder, estamos hablando de riqueza real, de oro, ¿verdad? De plata, de manjares. Estamos hablando de un hombre que tenía el poder y los recursos para hacer lo que él quisiera. A eso él dice, incluso yo he disfrutado más tu palabra que las riquezas. Pero ¿para qué más? Número 4. ¿Para qué más es suficiente la palabra? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, suficiente para dirigir. La palabra del Señor es pura, no tiene fallas, es clara, sin oscuridad, es limpia, sin escoria ni contaminación. Esa es la palabra de Dios, es pura, es limpia. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora es muy difícil encontrar algún río limpio, ¿verdad? Pero yo crecí en la sierra y la verdad es que todavía había arroyos así limpiecitos. Y la verdad es que beber del arroyo así que va corriendo, ¿verdad? Entre los árboles, oh, qué fresco. Usted le podía hacer así, ¿verdad? Y tomar, y no, hombre, el agua hasta sabía diferente. Ni la Bonafont, hermanos, llega a ese nivel, ¿verdad? Pero tomar agua de un río limpio es así, refrescante, fresco, es puro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El precepto de Jehová es puro. Es como cuando usted se está muriendo de sed. Y para los que han tenido la oportunidad de tomar, ¿verdad? De beber agua de un riachuelo limpio, saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Usted la toma y dice, qué rico, un solo sorbo es así, ¿verdad? ¿Y sabe qué hace ese sorbo? Lo invita a quedarse ahí en ese riachuelo. O sea, ya no me quiero mover, está tan fresco esto. Esto es lo que hace la palabra. De tan limpia que es, esto es lo que hace. Por otro lado, la palabra del Señor es clara, es radiante. Algunas versiones lo traducen como el precepto de Jehová es puro, que irradia los ojos. Por eso es que el salmista dijo en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, la palabra del Señor nos conduce a una visión y sentido de nuestro pecado y desdicha y nos dirige en el camino del deber. Eso es lo que hace la Biblia, te hace ver que eres pecador, te hace ver que te has equivocado. Ahora, hermanos, cuando yo predico, sí, de repente dicen, no, el pastor lo está diciendo porque seguro me sabe algo. Pero ¿qué hace usted cuando está frente a la palabra y la palabra le descubre algo? Ahí no está, ahí ni quiere ocupar, ¿verdad? ¿Y qué hace en ese momento? Eso es lo que hace la Biblia. Abre nuestros ojos y te lleva a esa convicción de que debes cambiar, de que debes acercarte al Señor, de que debes cambiar tu actitud. Eso es lo que hace. Alumbra, me hace entender. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 7 y 8 dice, y estaban atónitos. Es el momento cuando los apóstoles, cuando desciende el Espíritu Santo, están los apóstoles, había mucha gente en Jerusalén y los apóstoles comienzan a hablar en diferentes idiomas y los oidores, ¿verdad? Los que estaban ahí, esto es lo que dijeron, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Después de ese evento, ese mismo día, el apóstol Pedro predica un sermón tremendo en Hechos capítulo 2. Y la gente que escuchó, al final de su mensaje, dice la palabra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Por su parte, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 15 al 18 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo he escuchado que han creído y la manifestación de esa fe es que ustedes aman a los hermanos.
Y dice, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo les está diciendo, miren, yo cada vez que oro, mi oración es que ustedes puedan conocer más a Cristo. Por eso oro. Yo oro para que ustedes sean sabios, o sea, para que sepan cómo aplicar los principios de la palabra en su día a día. Dice el apóstol Pablo, yo oro para que Él les alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Cuando usted lee un libro, el autor no está ahí, ¿verdad? Cuando uno lee un libro, o sea, uno va sacando ciertas conclusiones. Pero cuando usted lee la Biblia, el autor de ese libro está ahí. Lo que Pablo está diciendo es que cada vez que ustedes lean la Biblia, aquí tienen al autor. Y lo que él puede hacer es abrir los ojos de su entendimiento para cuando se encuentren temas difíciles y no los comprendan, ahí está el autor y él puede hacer eso. Eso se llama iluminación del Espíritu Santo. Miren lo que pasó con los que iban camino a Emaús, Lucas 24:32. ¿Verdad? El día en que el Señor resucita, 2 se fueron camino a Emaús y se les aparece el Señor. Y ellos comenzaron a platicar entre ellos mismos y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pues ellos llegaron a este punto de decir, sí es cierto, mientras escuchábamos a Cristo, porque Él les empezó a hablar desde Moisés hasta los profetas, así que cuando Él les empezó a hablar, empezó a arder su corazón, algo estaba pasando solo porque Cristo les estaba hablando de su palabra. Y su corazón estaba ardiendo, hermanos. Y ellos dijeron, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba y nos abría las escrituras. Esto es lo que hace la palabra, nos dirige. Así que quiero darle un consejo, hermano. Antes de buscar a un pastor para pedir consejo, tome las escrituras y vaya directamente a las escrituras. Antes de ir a terapia, abra las escrituras. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Antes de tomar el teléfono y preguntarle al pastor Arturo, oiga pastor, mire, estoy leyendo y no entiendo, siga leyendo. La respuesta viene más adelante o hay que regresarse un poco. Suficiente para dirigir. Los pastores nos podemos equivocar en un consejo, sí. Eso es una verdad, hermanos. Y tengo en mi mente en este momento, una vez di un consejo y fue erróneo, ¿verdad? Y después pues es que el pastor nos dijo, y pues sí, yo les dije. Así que nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra no. En quinto lugar, ¿para qué más es suficiente la palabra? Para dar estabilidad. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio. Esto es lo que produce la palabra. La verdadera vida piadosa producida por la palabra de Dios es libre del temor que hace al hombre huir. Es decir, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios la majestad de Dios, lo grandioso de Dios, en vez de hacernos huir, lo que hace es acercarnos a su presencia. El temor reverente es un temor que no nos hace huir, sino permanecer a sus pies. Permanece esa confianza en Dios. Cuando uno encuentra en la Biblia al Dios de la Biblia, y lo majestuoso que Él es, lo maravilloso que Él es, lo que hace ese descubrimiento es querer estar ahí a sus pies. Hay un canto que me encanta mucho,
que dice que no hay lugar más alto que estar a sus pies, ¿verdad? No hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Eso es lo que hace la Biblia. Pero ese temor permanece ahí, es decir, la verdadera vida piadosa producida por la palabra de Dios es libre del temor que hace al hombre huir, y esta vida piadosa, o sea, esa relación con Cristo, trasciende las épocas, las modas, las emociones, son convicciones inalterables. Es decir, que cuando uno conoce a Cristo a través de su palabra, no es un conocimiento inestable. No es como que me está yendo bien en el trabajo, ay, sí voy a ir a la iglesia. Estoy sano, sí voy a ir a la iglesia. De repente vienen los problemas, no, ya Dios me defraudó. No, esto no es lo que produce la Biblia. Lo que la Biblia produce es estabilidad en la vida del creyente. En momentos difíciles el creyente adora. En momentos maravillosos el creyente adora. En circunstancias adversas y dolorosas, el creyente permanece a los pies de Jesús, porque eso es lo que hace la palabra. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro 1:22 al 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No por asistir a una iglesia, por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que, hermano, suficiente para dar estabilidad. Nosotros somos un manojo de emociones, hermano, somos muy inestables. Nosotros un día queremos adorar y otro día no. Un día estamos bien y otro día no, y de eso depende nuestra relación con Dios. Pero lo que produce la palabra del Señor es estabilidad. ¿Estás bien? ¿Estás en el pozo de la desesperación? Adora. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pacientemente esperé al Señor, y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y luego puso, ¿verdad?, mis pies sobre roca. Esa es la idea. Suficiente para dar estabilidad. Y en sexto y último lugar, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, suficiente para dar seguridad. Los juicios de Jehová son verdad. Es decir, el veredicto de Dios sobre todas las cosas son conforme a la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Sus juicios, todos los juicios de Dios, son conforme a la verdad, formulados con la más infinita sabiduría, basado en las más sagradas e incuestionables verdades. Cuando Dios dice que algo es bueno o malo, lo es porque se conforma a su naturaleza, que es la verdad. Nosotros sí decimos, ¿verdad? Bueno, eso dice la Biblia, pero yo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Es como cuando el hijo, no sé, ahí por los 17, quizás antes, ¿verdad? Cuando ya nos entra la locura, y de repente papá y mamá dicen: no, hijo, no, ¿verdad? Porque esto dice la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros de esas edades? Como somos bien sabios, bueno, eso dice mi mamá y mi papá, pero yo, y después ese yo termina amargado, frustrado, llorando,
y después busca a papá y a mamá para que rediman lo que acaba de hacer. O, bueno, eso dice el pastor, allá en la iglesia eso te enseñan, pero bueno, nosotros creemos esto. Y bueno, sigan creyendo eso y después, ¿verdad? Ahí vienen para el consejo, pastor, mire, es que nos pasó esto. Pues sí, porque dice Isaías 5, 20 al 21, ay de los que a lo malo dicen bueno. Bueno, eso dice la Biblia, pero yo, bueno, escuchen lo que dice la Biblia. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y los jóvenes les encanta usar esto. ¿Y qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene de malo? Y sí saben, ¿solo qué? Se hacen, ¿verdad? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Pero si él ya lo hizo y no le pasó nada, hasta le va mejor. Yo creo que eso ya de como creer en la Biblia y ir a la iglesia como que no tiene mucho sentido. Mi compadre hasta le va mejor en los negocios. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Si Dios dice que algo está mal aunque todo mundo lo practique. Esta semana leí una notita, perdón por la frase que viene ahí, pero dice, si 50 millones de personas creen una tontería, sigue siendo una tontería aunque lo crean 50 millones de personas. Aunque esté de moda, si Dios dice que algo está mal porque Él lo dice. ¿Y por qué? Porque sus juicios, los juicios de Jehová son verdad, formulados con la más infinita sabiduría, por eso son todos justos, en consonancia con la naturaleza divina, especialmente con su justicia y santidad. Vamos a ir entonces, estoy ya por terminar. Dicen que cuando un pastor dice estoy por terminar, en realidad está tomando el segundo aire. ¿Cuándo nosotros invalidamos la palabra del Señor? Esto es una verdad. La palabra del Señor es suficiente. ¿Podemos nosotros hacerla, invalidarla? Es decir, un intento de hacerla inválida. Sí. Un atentado contra la suficiencia de las Escrituras. Número 1, cuando una tradición religiosa se eleva al nivel de las Escrituras. Eso es un atentado contra la suficiencia de las Escrituras. El Señor Jesucristo acusó a los líderes religiosos de su tiempo y les dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando le damos prioridad a las tradiciones, por muy buenas que sean, hermanos, o sea, no todas las tradiciones son pecaminosas, pero si una tradición la elevamos al nivel de la palabra, el Señor Jesucristo nos va a acusar de esto. Ustedes están invalidando mi palabra por causa de sus tradiciones. No sé, supongamos que algo pasa el 15 de septiembre y no lo podemos celebrar. Y que alguien venga y me reclame, pastor, ¿y por qué no hicimos algo el 15 de septiembre? No, eso es una bonita tradición nacional, la disfrutamos, comemos, ¿verdad? Nos empachamos. Eso está bien. Pero hermanos, es una tradición. O es como que nuestras sillas están así ahora, ¿verdad? Y que de repente pongamos un pasillo en el centro y que alguien se indigne porque metimos un pasillo. No, es una tradición. O cuando usted tiene una tradición que practica, ¿verdad? Y la eleva al nivel de la palabra, estamos atentando contra la suficiencia de las Escrituras. Número 2, cuando se deja a un lado la centralidad de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es como, oiga pastor, ¿y si mejor predicamos así como de los temas que a la gente le interesa? No sé, así como para jalar a la chaviza.
este, ¿verdad? Traigamos un par de temas más atractivos, o sea, no dejemos de predicar la Biblia, pero hagámoslo un poquito más atractivo. Bueno, cuando nosotros sacamos a Cristo de la palabra, estamos atentando contra la suficiencia de la palabra. Además, dijo el apóstol Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que Pablo está haciendo es regresando a lo básico. Y claro, sí les habla de otros temas, pero esto es lo básico, dice Pablo. Si ustedes creyeron en esto básico, ustedes son salvos. Aunque yo les venga a hablar del matrimonio, aunque yo les venga a hablar de finanzas, aunque yo les predique de sus emociones, si ustedes no tienen el cimiento, ustedes no son salvos. Y la tercera, un atentado contra la suficiencia de las Escrituras. En tercer lugar, cuando se tergiversa un tema por su dificultad. Miren, hermanos, hay temas difíciles en la Biblia, difíciles. Quizá ya le vino alguno a la mente, ¿verdad? De esos temas que parecen una contradicción en la Biblia. Pero mire, el apóstol Pedro dijo, hablando de las cartas del apóstol Pablo. O sea, yo pienso que el apóstol Pedro se chutó todas las del apóstol Pablo y luego dijo esto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dijo Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si el apóstol Pedro dijo que en los escritos del apóstol Pablo hay cosas difíciles de entender, que en un viajecito se pudieron haber cruzado y le pudo haber dicho, oye Pablo, yo tengo unas dudas de esto que escribiste. Termina diciendo, en las cartas de este Pablo hay cosas difíciles de entender. ¿Se imaginan para nosotros? Pero déjeme decirle una cosa. No se preocupe por lo que no entiende. Preocúpese por lo que sí entiende y no vive. No se preocupe por lo que no entiende. Preocúpese por lo que sí entiende y no vive. O sea, pastor, ¿qué es esto del macho cabrío ahí en Daniel? ¿Verdad? Y la bestia de Apocalipsis. Bueno, si usted no entiende eso, no se preocupe. Si usted ha creído en Cristo, usted es salvo, ¿verdad? Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted está preocupado por el macho cabrío de Daniel y la bestia de Apocalipsis, pero no está preocupado por lo que sí entiende y no hace, eso sí es grave. Y cierro con esto. Juan capítulo 12, 44 al 50, dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Okay? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues,
lo que yo hablo, lo hablo conforme al Padre me lo ha dicho. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que la palabra del Señor, que tiene el poder de restaurar un pecador, de transformarlo, de limpiarlo, esa misma palabra tiene el poder de condenarlo. En aquel día, en aquel gran día, cuando los creyentes estemos delante del tribunal de Cristo, seremos llamados a cuentas por la misma palabra. Pero aquel gran día de Apocalipsis capítulo 20, en el juicio ante el gran trono blanco, los no creyentes serán juzgados por la misma palabra. Por eso es que creemos y predicamos en la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, porque la misma palabra tiene el poder de restaurar, de perdonar, y la misma palabra será usada para condenar al ser humano. El Señor Jesucristo dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Hay un juez. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es toda suficiente para salvar, pero es toda suficiente para condenar. Pero los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, podemos dar testimonio de estas 6 cosas que la misma Biblia dice que hace en la vida de un creyente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, nosotros te damos gracias porque tu palabra es suficiente. En un mundo de continuos cambios, en un mundo relativo, tu palabra se presenta como la verdad absoluta, inalterable, incambiable. Y en un mundo así como el que estamos viviendo, donde hoy hay una moda, pero mañana vendrá otra, y donde aquellos que van detrás de estas modas sufren las consecuencias, mutilan su cuerpo, dañan su mente, su corazón, terminan sin identidad, terminan dañados, terminan refugiados en algún vicio, terminan destruyendo su familia. Pero en un mundo así, tu palabra da seguridad, da estabilidad, restaura. Y entonces los creyentes podemos estar seguros en un mundo de inestabilidad. Y gracias por eso. Gracias por tu palabra, Señor. Y así como están, hermanos y amigos,